Brasil es por excelencia la más grande potencia económica de América Latina, con más de 200 millones de habitantes, pero su presidente, Jair Bolsonaro, ha desafiado a toda la comunidad científica y se ha mostrado tan desafiante a la hora de luchar contra el patógeno del coronavirus. El gobierno de Brasil inicialmente no tomó ninguna medida para la contención del COVID, como sí lo hicieron otros países de la región, ya que Bolsonaro como presidente se rehusaba a tomar medidas ejecutivas para todo el país, y se enfrentó con los gobernadores que tomaban decisiones por sus estados. A la fecha de hacer este video, el país cuenta con más de 40.000 casos registrados y cerca de 3.000 fallecidos. Esto, para un país de 250 millones de habitantes, viene a representar una tasa de mortalidad de 12 fallecidos por millón de habitantes, lo que lo coloca muy por debajo de otros países del continente como Ecuador, que tiene cerca de 40 fallecidos por millón. Mientras el mundo parece tomar medidas similares, Bolsonaro se ha negado a usar su poder presidencial e incluso motivado a sus millones de seguidores a romper la cuarentena, poniendo a Brasil en una posición peligrosísima, una que podría no solo arrebatarle la presidencia, pero podría ocasionar una verdadera convulsión social y económica en el país. Incluso el mismo presidente estaría propiciando las condiciones para un golpe de estado militar en Brasil, queriendo él mismo cerrar tal vez el mismo Congreso del país. ¿Qué es lo que quiere Bolsonaro en Brasil? ¿Y cuál es su estrategia realmente? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les habla Alejandro, sin más que decir, comencemos. Bolsonaro sorprendió al mundo entero cuando en un mensaje televisado al país expresó que el coronavirus era simplemente una gripecita y alentó a la población a actuar con total normalidad y quebrar las cuarentenas impuestas no por él, obviamente, pero por los gobernadores estatales de cada estado brasileño. Todo esto con la finalidad de no detener la economía. Bolsonaro ha sido uno de los pocos presidentes que ha estado en contra del aislamiento social o cuarentena recomendada por la OMS, y había ordenado que las fronteras debían permanecer abiertas de tal manera que cualquiera pudiera visitar Brasil. Bolsonaro es considerado uno de los peores ejemplos de lo que se debe hacer para combatir el virus, ya que sale a la calle sin mascarilla facial, abrazando a las personas e incluso insultando a aquellos gobernadores quienes unilateralmente decidieron implementar una cuarentena en sus respectivos estados. Durante mucho tiempo el presidente Bolsonaro mantuvo su actitud en la que llamaba una histeria colectiva hacia las medidas de prevención de algunas personas, pero ya que la cantidad de contagios se han disparado en Brasil en la última semana, a Bolsonaro no le tocó más opción que reflexionar un poco sobre sus acciones. Así, por presión de su ministro y diferentes grupos políticos, se vio forzado a cerrar todas las fronteras de Brasil por más de 15 días. Pero Bolsonaro ya quiere eliminar estas medidas que él considera transitorias, y esta batalla desesperada por abrir nuevamente el país le llevó a enfrentarse con su propio ministro de Salud, que entró en una confrontación directa que saldría bastante cara. Después de la aparición del coronavirus, la alineación que debía existir entre el presidente y sus ministros se rompió, ya que el ministro de Salud de Brasil, el Dr. Luiz Henrique Mandetta, expresaba públicamente su preocupación por la pandemia y el presidente lo ridiculizaba constantemente. El ministro fue enfático cuando expresó ante los medios de comunicación que en los actuales momentos la única solución posible ante la pandemia del coronavirus era el aislamiento y que sería necesario suspender las actividades laborales, así como todo lo que genere un aglomeramiento de personas. Bolsonaro, por su parte, como presidente, rechazaba las declaraciones de su propio ministro. La situación se volvió tan tensa entre el presidente y el ministro que recientemente Mandetta manifestó que un médico jamás abandona a un paciente, y Bolsonaro lo refutó diciendo que en ocasiones el paciente debería cambiar de médico. Una situación que empeoró la relación entre estos dos personajes del gobierno de Brasil es que recientemente se hizo pública una encuesta por parte de la compañía encuestadora Datafolha en que el 76% de los brasileños, más de 2/3, apoyaban la gestión del ministro y solo un 24% la rechazaba. Por el lado contrario, Bolsonaro solo tenía un 33% de aprobación, y esto se pudo constatar en el momento que el presidente anunció la destitución del ministro, ya que en la gran mayoría de las calles de Brasil se comenzaron a escuchar las cacerolas en las ventanas de las viviendas para manifestar su rechazo ante la decisión de Bolsonaro. Mandetta contaba con el apoyo del grupo más radical que actualmente existe en Brasil, y es el ala militar. Por esta razón, Bolsonaro trató que su ex ministro de Salud cambiase sus opiniones con respecto al patógeno, pero ya que este se mantenía firme, al presidente no le quedó más remedio que destituirlo aun cuando pudiese generarle un enfrentamiento con la cúpula militar. Bolsonaro jugó al desgaste de su ministro tratando de que este renunciara por cuenta propia, pero los días pasaban y Mandetta no renunciaba, por lo que Bolsonaro presionó saboteando el trabajo del secretario de Vigilancia y Salud, Wanderson de Oliveira, que era colaborador del ministro de Salud.
Por su parte, Oliveira no quiso seguir resistiendo los constantes ataques por parte del presidente a su gestión, por lo que presentó su renuncia el día miércoles 15 de abril. Mandetta no aceptó la renuncia y le expresó que quien saldría del tren ejecutivo sería él, y que era necesario que ellos se mantuviesen unidos de manera que pudiesen defender la ciencia y la verdad. La actitud de Bolsonaro generó un efecto contrario a lo que él deseaba, ya que su tranquilidad generó incertidumbre entre los inversionistas en Brasil que temían una hecatombe humanitaria en el país, y así también se perdieron cerca de 12.000 millones de dólares por concepto de fuga de capitales del país. Desde el punto de vista político, Bolsonaro deseaba transmitir la tranquilidad demostrando un liderazgo en que las encuestas no le dan, y fortalecer el apoyo de la ultraderecha a su gestión. Esto sumado a la cercanía que tiene con su hijo en el sector militar, quienes hasta la destitución de Mandetta se encontraban totalmente alineados con las declaraciones del presidente, quien bajo ningún concepto quería enfrentarse al ejército. Bolsonaro creía firmemente que manteniendo al país en normalidad lograría el apoyo de la oposición brasilera, evitando de esta forma nuevos conflictos, pero esta jugada no le salió como lo esperaba, más bien se fue a todo lo contrario. Desde el punto de vista sanitario, Bolsonaro está consciente que Brasil no cuenta con la capacidad muy fuerte en este sector como la que tienen Italia o Estados Unidos, y que la propagación del virus ha generado una gran cantidad de muertes, la mayor oficialmente en América Latina con cerca de 3.000 fallecidos, aunque extraoficialmente estaría después de Ecuador. Y aunque Brasil cuenta con buenos profesionales de salud, su sistema de salud se vería irremediablemente saturado de no actuar como fue el caso de la gran mayoría de países del planeta. Ahora bien, en el momento que Bolsonaro nombró a Luis Mandetta ministro de Salud, él sabía que por la condición de este ex militar tendría conexión directa con el ala militar de Brasil. Cuando Bolsonaro decide sustituirlo y nombra de ministro de Salud al oncólogo y empresario Nelson Teich, se hace del apoyo del empresario privado. Podría decirse que este es más empresario que médico, y toda su vida ha trabajado en el área privada, e incluso se sabe que este doctor estaría totalmente de acuerdo con las decisiones políticas y sociales que tome Bolsonaro, incluso si estas van totalmente en contra de la sanidad pública del país. Este oncólogo ahora asume las riendas del Ministerio de Salud en el peor de las crisis del COVID, ya que se cree que el número de infectados es muchísimo mayor debido a la falta de cooperación y seriedad del gobierno de Bolsonaro. Brasil ha presentado en los últimos días por lo menos 2.000 casos diarios de contagios, aun cuando se estima que no se ha llegado al nivel mínimo de contagio de la curva. Por su parte, el Ministerio de Salud está realizando una fuerte campaña para pedir a los ciudadanos que respeten la medida de la cuarentena con la intención de salvaguardar sus vidas, contradiciendo las declaraciones de la presidencia de Brasil. A esto se suma que la semana pasada renunció uno de los ministros estrella considerados de Bolsonaro, el ministro de Justicia Sergio Moro. Sergio Moro fue el juez que sentenció a Lula da Silva a varios años de cárcel por corrupción dentro del caso Lava Jato, junto a otros procesados. En aquel momento Lula da Silva llevaba la ventaja en las encuestas. De no haber sido condenado, muy probablemente Lula da Silva habría sido electo presidente de Brasil. Sergio Moro era un muy conocido funcionario anticorrupción y cuando renunció la semana pasada lo atribuyó directamente a la interferencia política del presidente Jair Bolsonaro. La partida de Moro fue provocada por la decisión del presidente Bolsonaro de reemplazar al jefe de la Policía Federal, alguien que fue designado por el ministro Moro y que, según dijo él, debería tener una autonomía absoluta en relación con Bolsonaro. Si bien la decisión podría permitir a Bolsonaro rodearse de ministros que muestren un apoyo incondicional, como ya fue el caso expulsando al ministro de Salud, esto va a erosionar mucho más la base anticrimen y anticorrupción que votó por él. Toda esta incertidumbre está realmente causando un caos político en Brasil y podría costar a Bolsonaro la presidencia. La semana pasada se generó una confrontación entre los militares y el ejecutivo brasileño cuando generales y almirantes representantes del ejército, aeronáutica y armada le manifestaron abiertamente al vicepresidente de la República de Brasil, el general Hamilton Mourão, que si el presidente Bolsonaro estaba analizando la posibilidad de dejar su puesto o por si del contrario los miembros del Congreso establecían que había que hacer un juicio político, él podría asumir la presidencia con el respaldo del sector militar, aunque últimamente Bolsonaro declaró que él no renunciaría a la presidencia de Brasil por nada del mundo. Aunque esto como tal no depende de él, ya que el hecho de que el ala militar de Brasil se haya reunido con la vicepresidencia demuestra la presión que están dispuestos a ejercer los militares por una eventual renuncia de Bolsonaro. Por su parte, Bolsonaro está tratando de aumentar su popularidad, aunque quizás esto ya sea demasiado tarde y cada vez que realiza un anuncio público, indistintamente lo que sea, recibe rechazo mediante cacerolas que tocan los ciudadanos de Brasil. Esto hace aumentar los rumores de que inevitablemente el vicepresidente Mourão asuma las riendas del país.
Es importante recordar que Mourão, el vicepresidente brasileño que fue el general del ejército, es uno de los más radicales que existe, ya que cuando en el año 2015, durante la presidencia de Dilma Rousseff, dijo que las Fuerzas Armadas tenían la obligación de intervenir ante una crisis política, Mourão fue el reemplazo de la última hora para confirmar la dupla electoral con Bolsonaro, ya que el presidente había sido rechazado en 4 ocasiones por otros políticos, quienes desconfiaban que este pudiese llevar a cabo un gobierno exitoso. A pesar de la cercanía que tiene el hijo del presidente Carlos Bolsonaro, concejal de Río de Janeiro con el ala militar, discrepa abiertamente de este general, ya que considera que es contrario a la ideología y planteamientos de su padre. Al principio del mandato de Bolsonaro, recordemos que Mourão recibió abiertamente a embajadores de diversos países con la finalidad de demostrar que Brasil no estaba cerrado a intercambios comerciales y culturales con otros países. Asimismo, un hecho que causó una gran indignación fue el propiciar un acercamiento con China por parte del vicepresidente Mourão, ya que Bolsonaro tenía las intenciones de sustituir por otro país al gigante asiático como principal mercado exportador, por estar negado a tratar con regímenes comunistas. Bolsonaro, como miembro de la ultraderecha brasileña, ha demostrado su desprecio a gobiernos de izquierda, como cuando ni siquiera felicitó a Alberto Fernández, presidente de Argentina. También cuando Brasil analizó la posibilidad de una intervención militar junto a otros países de la región para derrocar a Maduro en Venezuela, idea que luego fue descartada por el vicepresidente. Ya se ha llegado a un nivel de confrontación tal entre Hamilton Mourão y el presidente Bolsonaro que esta semana desmintió públicamente a Bolsonaro cuando manifestó que este no se expresó de la manera correcta, cuando dijo que el país debía priorizar la economía y, según el mismo vicepresidente, lo que debe priorizarse es la salud de los brasileños por encima de la economía. Bolsonaro en una entrevista dijo que estaba consciente que Mourão expresaba lo que quería porque no era sustituible, es decir, porque no puede ser separado de su cargo, e incluso manifestó en tono de sarcasmo que el vicepresidente es mucho más rudo que él y que Jair Bolsonaro, como presidente de la República de Brasil, tiene otra forma de tomar las decisiones, demostrando que si por Bolsonaro fuera, ya lo habría reemplazado hace rato, pero no lo puede hacer ya que es el vicepresidente y fue elegido como Bolsonaro por el pueblo brasileño. El general retirado en los actuales momentos es visto como una posible solución al problema político, social, económico y sanitario por el que atraviesa Brasil. En la actualidad, todas las fuerzas políticas del país consideran que se debe enfocar toda la energía para contener el patógeno, ya que la tasa de mortalidad brasileña es mucho más alta de lo que se esperaba y, según se cree, de todos los casos presentes en el país, solo se reporta un 8%, por lo que no se estaría tomando globalmente la cantidad de contagios y fallecidos. Otro aspecto que quizás, aunque no se apoye directamente una eventual presidencia de Hamilton Mourão, es que Latinoamérica se mantiene expectante ante las medidas que pueda tomar el presidente Bolsonaro, y esto se debe a que Brasil tiene fronteras con casi todos los países de la región, es además la nación más poblada, por lo que si no se toma un control del virus en ese país, indudablemente el contagio se podría generalizar en toda América del Sur, agravando aún más la situación. Incluso ya muchos presidentes latinoamericanos han señalado que les hubiera gustado una cooperación más directa o más clara de Brasil para contener la pandemia regionalmente con un grupo de países dispuestos a tomar medidas en conjunto. Así, Bolsonaro ha perdido sus 2 apoyos más importantes con los que llegó a la presidencia de Brasil. El primero es el respaldo popular, con el que fue electo por casi un 55% de los votos. Ahora, su aprobación se ha desplomado a cerca de un 30%. Y el segundo es el vicepresidente Mourão, que no puede ser removido por Bolsonaro y que podría arrastrar al mismo ejército a estar en contra del presidente Bolsonaro. Recientemente, científicos de Brasil, después de realizar estudios con el genoma del coronavirus, establecieron que este mutó desde que llegó al país, adquiriendo nuevas características distintas a la de otros países. Por todo lo antes expuesto, el no haber tomado las medidas adecuadas para contener al virus supuso un suicidio político para Bolsonaro, y aunque ha comenzado a implementar medidas sociales populistas con el fin de mantener el apoyo de las clases, esto no ha sido suficiente para frenar el descontento generalizado. Si a esto sumamos que Bolsonaro despidió a su ministro de Sanidad, Mandetta, solo por advertir que debían tomarse otras medidas para contener el virus, se podría decir que Bolsonaro fue uno de los peores presidentes en el planeta que ha tomado medidas para evitar la contención y la expansión del virus. Las últimas encuestas demuestran que un 70% de los brasileños están en desacuerdo con la decisión de Bolsonaro y sus decisiones en el ámbito del patógeno, por lo que no sería imposible que Bolsonaro se vea forzado a dejar la presidencia de Brasil, y esto podría suceder ya sea por la presión de los militares, siendo imposible totalmente descartar tal vez un golpe de Estado, o por el inicio de un juicio político por parte del Congreso brasileño. Sea cual fuese la razón, el futuro político de Bolsonaro es muy incierto, y el de su país, sobre todo en sanidad, aún más. ¿Y tú qué piensas? ¿Consideras que Bolsonaro se verá forzado a renunciar a la presidencia, ya sea por un golpe de Estado, ya sea por presión de los militares o ya sea por un juicio político del Congreso brasileño? ¿Consideras que Brasil realmente podría convertirse
en el nuevo epicentro de la pandemia en América Latina? No olvides que me puedes seguir en redes sociales y apoyarme en Patreon si así lo deseas. Nos vemos la próxima semana, un gran abrazo y adiós.